material que vamos a utilizar para tejer esta tortuga es estambre de grueso medio en color verde y en color coral, además de un gancho del número 2.5. El estambre en color verde se va a tejer en un solo cabo sencillo y el color coral en 2 hebras o 2 cabos juntos. También vamos a utilizar una donita, una gomita, un cauchito de 3 centímetros de diámetro, en color verde también. Comenzamos haciendo una cadena, tiramos del hilo de inicio para desaparecerla, cargamos el gancho, sacamos un punto dentro de la donita y ahí hacemos un macizo. Después 3 cadenas y repito haciendo un macizo dentro de la donita y 3 cadenas, un macizo dentro de la donita y 3 cadenas, y así hasta terminar con 24 espacios como estos. Esta vuelta se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así debe quedar la primera vuelta. Ya tenemos aquí los 24 espacios. Vamos a comenzar la vuelta número 2 haciendo un punto deslizado dentro del primer espacio o debajo de las primeras 3 cadenas. Hacemos 3 cadenas que representan al primer macizo de esta vuelta y en ese mismo espacio voy a hacer 2 macizos más. De modo que aquí tenemos 3 macizos debajo del primer espacio. Debajo del segundo espacio vamos a tejer 4 macizos juntos. Debajo del tercer espacio vamos a tejer 5 macizos juntos. Esta es la secuencia que voy a repetir hasta terminar la vuelta. En un espacio 3 macizos juntos, en el siguiente 4 macizos juntos y en el siguiente 5 macizos juntos. De modo que la secuencia me queda de esta manera: 3 macizos, 4 macizos, 5 macizos, 3 macizos, 4 macizos, 5 macizos y así hasta terminar. Terminamos esta vuelta número 2 haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos y aquí en total nos deben quedar 96 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer un medio punto entre los primeros 2 puntos de la vuelta anterior y después un medio punto entre un punto y otro hasta terminar la vuelta. También con 96 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Todos los medios puntos de esta vuelta van tejidos entre un punto y otro.
no sobre las cadenitas superiores que quedan arriba de cada macizo, sino entre un punto y el que le sigue. De esta forma quedó terminado el holán, el primer holán. Vamos a tejer atrás o abajo de este uno más con las mismas instrucciones. Ahora cada macizo va a ir entre un macizo y el que le sigue del primer holán. Un macizo y 3 cadenas, paso el siguiente punto, un macizo y 3 cadenas, paso el siguiente punto, un macizo y 3 cadenas, paso el siguiente punto y así hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 24 espacios. Después vamos a tejer sobre esta vuelta la vuelta número 2 que hicimos en el primer holán y por último la vuelta número 3. Van a ser idénticas. Aquí quedaron ya terminados los 2 holanes. Vamos a procurar formar 6 curvas en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De modo que queden unidas y después solamente subimos el holán de atrás para hacerlo coincidir. Aquí prácticamente me queda una flor de 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 lados en los que va a llevar la cabeza, las patas delanteras, las patas traseras y la cola. Vamos a comenzar a tejer la siguiente pieza también con color verde. Iniciamos con un anillo mágico, después 3 cadenas que representan al primer macizo de esta vuelta. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 7 macizos más. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Buscamos las primeras 3 cadenas que tejimos y en la tercera de ellas hacemos un punto deslizado. Aquí ya cerramos la vuelta, que termina con 8 puntos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, después un macizo en el siguiente punto y la secuencia que voy a repetir nos queda de esta manera: 2 macizos juntos en un punto y un macizo solo en el siguiente punto. Dos juntos, uno, dos juntos, uno,
Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 12 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Vamos a hacer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después, sobre los siguientes 2 puntos vamos a tejer un macizo incompleto en cada uno de ellos. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí tejí una disminución simple en macizos que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Terminamos aquí con 6 puntos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer 5 macizos incompletos, uno en cada punto. Si el último de estos 5 no nos permite tejerlo de la manera en la que hemos hecho los demás, lo que vamos a hacer es atravesarlo de dentro hacia afuera. Ahí sacamos el punto y hacemos el macizo incompleto. Tengo 6 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos. Aquí quedó terminada ya esta pieza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el hilo de inicio como el de la terminación, y continuamos haciendo la siguiente pieza. Nuevamente con color verde y con las instrucciones que les voy a dar a continuación vamos a tejer 4 piezas iguales. Comenzamos haciendo 10 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer un macizo. Después, sobre las cadenas que me quedan, vamos a tejer 3 disminuciones simples como las que hicimos en la pieza anterior. Saco un punto de la primera cadena y hago un macizo incompleto. Saco un punto de la segunda cadena, hago un segundo macizo incompleto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Como esta disminución voy a hacer 2 más. Saco un punto de la primera cadena y hago un macizo incompleto, un punto de la siguiente cadena, hago un segundo macizo incompleto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. He tejido de este lado de la cadena, voy a rodear y a tejer ahora de este lado, haciendo exactamente lo mismo. Cargo el gancho, hago un macizo incompleto en la primera cadena,
Recargo el gancho, hago un macizo incompleto en la siguiente cadena y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Un macizo incompleto en la primera cadena, un macizo incompleto en la siguiente cadena y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Entonces, de este lado de la cadena que tejimos de base, hemos hecho 4 disminuciones simples en macizos consecutivas. Vamos a buscar el inicio de esta vuelta y hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrarla. Aquí nos debieron quedar 8 puntos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en el primer punto libre que encuentro. Después disminuciones consecutivas hasta terminar con todos los puntos. En esta vuelta, en este caso, estamos haciendo, después de las 3 cadenas y el macizo, 3 disminuciones consecutivas. Vamos a cerrar esta vuelta al igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 4 puntos que vamos a tejer en la vuelta, todos incompletos, y que al final cerraremos juntos. Comenzamos entonces con 3 cadenas. Voy a hacer 3 macizos incompletos, uno en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Terminamos ya de tejer esta pieza. Les repito, hay que tejer 4 iguales. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Comenzamos la siguiente pieza con el estambre en color coral. Les recuerdo que es doble. Este estambre es un poco más delgado que el color verde. Vamos a tejer aquí 6 cadenas. Con una tensión normal, que no queden apretadas ni demasiado abiertas. Cortamos el hilo y lo pasamos a través de la última cadena que tejimos, sin tirar de él para que no desaparezca esa cadena. Vamos a dejar los extremos así y cambiamos de color. Ahora con color verde vamos a comenzar a tejer en el hilo de atrás de cada cadena, porque recuerden que cada cadena tiene 3 hilos, el de abajo, el de arriba y el de atrás. Entonces, sobre el hilo de atrás de cada cadena es donde vamos a tejer esta vuelta. Colocamos el estambre en la primera cadena. Hacemos 3 cadenas. En el mismo lugar un macizo. Ahora 4 macizos, uno en cada punto.
2 macizos juntos en la última cadena. Como tejimos de este lado solamente en el hilo de atrás de la cadena, se vuelve a formar la cadena en este lado. Como ven, está completa. Entonces vamos a tejer exactamente igual. Levantamos el hilo de atrás de la cadena y vamos a tejer ahí 2 macizos juntos, después 4 macizos, uno en cada punto, y 2 macizos juntos en el último punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí quedó formada ya la boca y lo que vamos a hacer es por el revés tirar de los extremos de ambos hilos en color coral y ocultarlos sobre el tejido hacia allá y hacia acá. Cortamos el sobrante y continuamos tejiendo. Estas fueron las cadenas de base, por lo tanto esta es la primera vuelta de esta pieza. Aquí nos deben quedar 16 puntos. Vamos a comenzar con 3 cadenas, la vuelta número 2, en la que vamos a hacer un macizo en el primer punto libre que encuentro y después 7 disminuciones como las que hemos tejido en las piezas anteriores. Aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y la séptima. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos quedaron 8 puntos. La vuelta número 3 se hace idéntica a la anterior. 3 cadenas, un macizo en el siguiente punto libre que encuentro y después 3 disminuciones simples sobre los puntos que me quedan. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 4 puntos que vamos a tejer incompletos en la vuelta número 4 y que al final cerraremos juntos. Comenzamos con 3 cadenas. Vamos a hacer un macizo incompleto en cada uno de los 3 puntos que quedan. Tengo 4 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Vamos a colocar esta pieza por el revés
Aquí entre un pétalo y otro hay una parte que queda hundida. Entonces exactamente en ese espacio vamos a colocar esta pieza que forma la cola. En los siguientes dos espacios las dos patas traseras, en los siguientes dos espacios las dos patas delanteras y en el último espacio la cabeza. Vamos a colocarlas con pegamento transparente y esperamos a que sequen. Y una vez que están secas, para decorar vamos a colocarle en el cuello un moñito de listón en el color de su preferencia y un par de ojos móviles con la pupila verde. Y de esta forma se ve ya armada. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.